¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a compartir la palabra del Señor, mis hermanos amados, luego. La mesa del Señor está extendida y luego vamos a, con prueba de la palabra, compartiremos la mesa del Señor. Amén. Gloria a Dios. En el día de ayer, gloria a Dios, allí en la iglesia de Batán, comenzamos un tema que de alguna manera es ¿no? El Señor nos refrescó la memoria sobre esto que en un tiempo lo hemos visto. Pero hay muchas cosas, yo he notado que hay muchas cosas que hemos visto en otro tiempo y que son temas que se nos fueron un poquitito, ¿no? Ayer recordábamos con la pastora un tema que vimos en el año 2014, ¿verdad? Y tremendo porque es como que desapareció ¿no? en algunos de nosotros de la memoria esos temas que son tan importantes. Entonces en el día de ayer me pareció muy importante poder hacer referencia a esto que mencionamos, que ahora lo vamos a ver juntos. Pon la imagen, la primera imagen, gloria a Dios, de que tuvimos ayer. Y yo creo que esto nos va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque muy pronto está la venida del Señor. Amén. Muy pronto está la venida del Señor y necesitamos comprender algo que es muy, pero muy importante. Mira, ayer hicimos referencia a estos estados, ¿verdad? Que son los estados que nosotros vamos atravesando en nuestro camino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, ¿no es cierto? ¿Así dice la Biblia? Bueno, entonces, si estábamos muertos, o sea, yo estaba vivito y coleando igual que vos, amén. No estamos hablando de la muerte física. Estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto. Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué ocurre? El espíritu resucita, amén. El espíritu resucita. Entonces, en una primera etapa, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestro espíritu. Amén, para que podamos comprenderlo. El hombre es tripartito, ¿verdad? Es espíritu, es alma y cuerpo. Pero el espíritu estaba en un sepulcro. ¿Por qué estaba en un sepulcro? Porque esa era la condición. Estaba muerto, el espíritu del hombre estaba sin vida. No recibía alimento, no había resucitado. Cuando aceptamos a Cristo, el espíritu resucita y comienza a alimentarse, ¿verdad? ¿De qué? Del alimento por excelencia, que es la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí esta primera etapa que todos nosotros vivimos. Luego, a medida que vamos conociendo al Señor Jesucristo, vamos conociendo su bendita palabra, Él nos va nutriendo de esa palabra, nos transformamos ya en un sepulcro, dejamos de ser sepulcro y nos transformamos en una casa. Podemos buscar Hebreos 13:3, mire. Nos transformamos en una cárcel. ¿Por qué cárcel? Mire, veamos este versículo un instante. Gloria a Dios. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fíjense qué importante es esto. Aquí está hablando de los presos. ¿De quién está hablando? De la gente que está privada de la libertad, ¿verdad? Bueno, veámoslo de esa manera. Cuando dice que nos tenemos que acordar de los presos. Nos podemos acordar de los presos en nuestra oración, ¿verdad? Pero de seguro el Señor está esperando algo más. Y eso algo más sería visitar a los presos. Ahora, para poder visitar a los presos, él sabe que el sistema carcelario de nuestro país dice que el preso te tiene que pedir, ¿verdad? O sea, tiene que ponerte en una lista, fulano de tal, puede ser una visita que puedo recibir. Entonces de repente nosotros nos presentamos, vengo a visitar a fulano de tal. Si nosotros estamos en esa lista, allí se puede ingresar. No es que nosotros vamos a la cárcel y decimos vengo a visitar a algún preso, o cualquiera. No se puede entrar de esa manera. Luego hay ministerios que están acreditados para poder hacerlo, ¿verdad? No todas las iglesias pueden entrar en la cárcel, sino que tiene que hacerlo a través de un ministerio que esté acreditado en la cárcel. Entonces, de alguna manera es como que se reduce la posibilidad de visitar a los presos. ¿Amén? Ahora, lo interesante de esto es que yo creo que aquí está hablando no solamente de los privados de la libertad en lo natural,
sino de alguien que está preso, como en una cárcel. ¿Por qué? Por lo que menciona, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Entonces está mostrando esta palabra, que dentro del cuerpo, el espíritu que resucitó, está como en una cárcel. ¿Por qué? Porque está limitado. El que está privado de la libertad, lo natural, no está limitado a un perímetro, ¿no? Un calabozo, un pabellón, el patio de la cárcel. Hay un límite, no puede atravesar ese límite. Entonces está limitado. Y nuestro espíritu, que ya ha resucitado y siendo nutrido por la palabra del Señor, también está limitado. Entonces hay un proceso. Dejamos de ser un sepulcro, el espíritu resucitó, se empieza a experimentar una cárcel porque, ¿no?, el Espíritu del Señor comienza a interactuar con el Espíritu Santo que hemos recibido al aceptar a Cristo, y donde está el Espíritu Santo es libertad. Pero como hay un límite, entonces ese límite tiene que ser superado. ¿Y se supera cuándo? Volvamos a la imagen un poquitito. Mire, se supera cuando ya no somos sepulcros, ya no somos cárcel, sino que estamos creciendo y nos transformamos en casa. Mirá 2 Corintios 5:1, por favor. Miremos rapidito esto. Gloria a Dios. Mire, de esta manera vamos a llegar al tema que quiero llegar en esta mañana y que es muy importante. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿de qué está hablando? El cuerpo. ¿Amén? Dice, pero una morada terrestre, una casa, tabernáculo, una tienda. ¿Amén? Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna allí en los cielos. Entonces quiere decir que ese sepulcro que se transformó en cárcel y que avanzó y se transformó en casa, ya no va a ser una casa un día, sino que va a tener una morada en el cielo. Volvamos a las imágenes, por favor. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Porque ya hemos pasado por 3 estados. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice que nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, los que vivimos por fe, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, cuando una persona acepta a Cristo, vemos por la Biblia en qué condición se encuentra. ¿De dónde viene? De ser un sepulcro. Pero todavía no es una casa, sino que tiene que avanzar. El Proverbio, capítulo 4, versículo 18, nos dice que la senda del justo debe ser como la aurora. Entonces, el camino del justo debe ir evolucionando, debe ir creciendo. Por eso vemos estos distintos estados. Pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, pero ¿somos templo o somos sepulcro? ¿Somos templo, somos cárcel, somos casa? ¿Qué somos? Lo interesante de esto es que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Pero fíjense que en un primer momento, el Espíritu Santo, cuando ingresa a nuestro corazón, se encuentra con una realidad que no es tangible a nuestros ojos, pero Él sí lo puede ver. Él ve nuestra condición, ve cómo llegamos al Señor, ve nuestra verdadera condición, que estamos reciencito nomás dejando de ser sepulcro, y tiene que empezar a ordenar nuestra vida, a trabajar con nosotros para transformarnos en una cárcel y luego en una casa, ¿verdad? Y la meta, ¿cuál es? Llegar a ser templo. Pero el último eslabón de la cadena, ¿cuál es? El palacio, el poder ser tomados. Entonces quiere decir que cuando llegamos a la condición de templo, no, pero ya somos templo, porque somos templo del Espíritu. Yo acepté a Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Mire, para que seamos templo tenemos que tener altar. Y de eso yo quisiera que habláramos en esta mañana, que profundizáramos un poquitito más, porque necesitamos tener altar. En un templo hay un altar. No existe templo sin altar. ¿Amén? Entonces, pero ¿qué altar tenemos nosotros? Esto es interesante, ¿no? ¿Qué altar tenemos? O sea, hay un proceso de parte del poderoso Dios de Israel en nuestros corazones que va a ir profundizando más y más en nuestros corazones para sacar a luz nuestro verdadero altar. Y el altar es el lugar de adoración. En el altar se encuentra justamente aquello que adoramos. Y fíjense que el Señor debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, pero a veces no ocupa el primer lugar en nuestra vida, sino que hay otras cosas. ¿Dónde? En el altar. Entonces, si en el altar no está nuestro Señor,
hay un problema con ese altar. Y si hay un problema con el altar, hay un problema con el templo. ¿Se dan cuenta? Y si no llegamos a ser templo, no podemos llegar a ser palacio. Ay, gloria a Dios. Mire. Vamos a 1 Corintios 3, 16 y 17. Un instante. Gloria a Dios. Mire. Primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense que le está hablando a gente que evidentemente estaba atentando contra el templo. ¿Amén? Entonces, si estaba atentando contra el templo, quiere decir que algo andaba mal, ¿verdad? Entonces, poder ser, y les recuerda, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Pero ser templo del Espíritu Santo es una condición que tenemos que alcanzar, en donde el Espíritu Santo en nosotros se sienta pleno, se sienta bendecido y en libertad, y sobre todo libertad de acción para poder hacer algo en nuestra vida. O sea, yo no estoy tirando por tierra ni diciendo que no es parte de la doctrina, no, de ninguna manera. Somos templo del Espíritu Santo, eso es cierto, hay que tomar conciencia de eso. Pero también debemos ver por la palabra del Señor que hay distintas etapas que vamos a vivir hasta poder llegar a ser un templo como a Dios le agrada. ¿Amén? Y esto es muy importante. Vamos a la palabra del Señor en este día. Para que me pongo a la máquina de mirar y nos vamos juntitos. Mire, gloria a Dios. Esto es una breve reseña de lo que veíamos justamente ayer, ¿no? En la iglesia de Batán, ¿verdad? Pero hay algo que yo ayer no mencioné porque me lo quería reservar para hoy. Volvamos un poquitito a la imagen, un segundito. Mire, gloria a Dios. Aquí vemos cómo se cumpliría lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? En el capítulo 4, que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento. Entonces, de sepulcro a cárcel, de cárcel a casa, de casa a templo, del templo al palacio. Gloria a Dios. Entonces podemos decir que vamos, a medida que vamos avanzando en el Señor, en esta tierra, hasta el último paso, que es de templo a palacio. De templo a palacio sabemos que vamos a ser transformados. Pues dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados, ¿no es cierto? Todos los muertos en Cristo levantarán primero. Bueno, usted conoce la palabra. Dice que todos seremos transformados. Aquí habrá una transformación, ¿dónde? En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Pero de sepulcro a templo hay una transformación en nuestro interior. Entonces, fíjense, de la mano de esa transformación, cuando llegamos a la condición de templo, luego vamos a ser transformados por el Señor. Porque de templo a palacio somos transformados por la mano poderosa del Señor, arrebatándonos. Entonces, meditemos un instante en este concepto. ¿Cuál? Y Dios transforma a los transformados, hermano. No sé si me doy a entender. Dios transforma de templo a palacio, Él lo hace, ¿no? Pero transforma a los transformados. O sea, el Señor no va a transformar un sepulcro en un palacio. No va a transformar una cárcel en un palacio. No. Lo va a hacer mediante un proceso en el cual nosotros vamos a dejarnos trabajar por el gran alfarero. Amén. Vayamos a gloria a Dios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16. Vamos a la palabra de Dios, mire. Entonces decirle que está lo tuyo, el Señor transforma a los transformados. Gloria a Dios, mire. ¡Ay! Gracias, Jesús. Fíjense que como Dios transforma a los transformados de templo a palacio, y para que seamos templo tenemos que tener altar, el altar es algo fundamental en nuestra vida. No podemos perder de vista el altar. No lo podemos perder de vista. El tema es que paralelamente al trabajo que hace el Señor en nuestra vida para llevar adelante esta transformación, las tinieblas también trabajan. ¿Para qué? Para que esa transformación no se dé en nosotros, sino todo lo contrario. ¿Y de qué manera? Fíjese de qué manera
puede llegar el enemigo a meter la cuchara aquí, ¿no? A poner palos en la rueda en esta transformación. Si nosotros vamos a la palabra como hicimos recién, nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser un buen templo del Espíritu Santo. Y en un buen templo tiene que haber altar. El enemigo no puede contra eso, porque es una verdad absoluta. O sea, la Biblia lo declara. Vos y yo lo entendemos bien. Somos templo del Espíritu Santo, hay un altar en el templo, gloria a Dios. Entonces, tenemos que arreglar ese templo para que sea y arreglar ese altar para que sea de agrado a Dios. Entonces, la manera que las tinieblas tienen de poder llevar adelante su misión aquí en la tierra es contaminar el altar. Ustedes saben, hermanos míos, o sea, si por el diablo fuera, no vaya nadie a la iglesia, nadie acepta a Cristo, él estaría feliz de esa manera. Pero, gracias al Señor, somos muchos los que aceptamos a Cristo y seguimos el camino de la fe en el Señor, ¿verdad? Entonces, el que está en la fe de Cristo, muy difícilmente, aunque hay excepciones, ¿no? Pero muy difícilmente retroceda al punto tal que se vaya a adorar a otros dioses, ¿verdad? Un creyente que tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo, yo no creo que vaya a postrarse delante de los ídolos, ni que vaya a postrarse delante de otro altar, ¿no? No. Pero puede cometer otros errores a los cuales el mismo enemigo los va a inducir. Entonces, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces nosotros hoy estamos viendo que hay un proceso, que la palabra habla de ese proceso, ¿no? Un proceso en donde el creyente va avanzando hasta transformarse en un templo que agrada a Dios. Entonces las tinieblas van a trabajar de tal manera que nuestro altar esté contaminado. ¿Cuánto entienden esto? Si tenemos altar, tenemos templo, ¿no? Porque el templo tiene que tener un altar. Pero si el altar está contaminado, ¿qué pasa? Entonces sí, es un templo, tiene altar, pero no es del agrado de Dios. ¿Cuánto entienden esto? ¿Amén? Gloria a Dios, qué lindo. ¿Amén? No sé si me doy a entender. Somos templo, tenemos altar, pero si está contaminado, no vamos a hacer un templo con un altar que agrada a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el trabajo justamente de las tinieblas. Vamos a ver una historia acá en la Biblia, ¿no? Gloria a Dios, que yo creo que el Señor nos va a guiar a través de ella. Mire, porque la Biblia nos muestra algunos ejemplos, ¿no? Hay personajes que levantaron altar, pero que no eran del agrado de Dios. Y esto es interesante entenderlo, y nosotros tenemos que saberlo como hijos del Señor. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 16, vamos a leer del 1 al 4. ¿Tenemos la Biblia de las Américas allí? Vamos a la Biblia de las Américas, mira, gloria a Dios. Aquí vemos la historia o el reinado del rey Acaz, ¿no? Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. O sea que Acaz era el nuevo rey de Judá, del reino del sur, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este? Este hizo lo mismo que hacían aquellas naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. O sea, tomó costumbres, como era pasar los niños por el fuego, tomó costumbres de las naciones que lo rodeaban. Entonces, mire, dice, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, Resín, rey de Harán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. Miren, o sea, retrocedamos entre el versículo 4 y 5 para que nos quede en la vista. Miren, aquí vuelve, ¿no?, a mencionar lo que este rey hacía. Este rey sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, era un altar contaminado el que él estaba levantando y donde estaba ofreciendo sacrificio y ofreciendo incienso. Entonces, como él estaba haciendo esto,
dice que Resín, rey de Aram, Peca, hijo de Remalías, y el rey de Israel subieron a Jerusalén para hacer guerra y lo sitiaron. O sea, se vio sitiado justamente, ¿por qué razón? Porque no contaba con la protección del Señor. ¿Cuándo entienden esto? ¿Y por qué no contaba con el agrado y la protección de Dios? Porque no estaba haciendo las cosas conforme a lo que el Señor mandaba a su pueblo, sino que tenía un altar contaminado. Entonces, si nosotros vemos estos principios, allí vamos a poder comprender por qué razón el enemigo va a pretender que nosotros tengamos un altar contaminado en el templo. Porque si tenemos un altar contaminado en el templo, esto lo habilita al enemigo a levantarse contra nuestra vida. ¿Amén? Esto es tremendo. Ahora mire, veamos lo que dice aquí. Estamos en Segunda de Reyes, en el versículo 5. Gloria a Dios. Dice, a ver, vamos juntitos. En aquel tiempo Resín, el rey de Aram, recuperó, Entonces Resín, el rey de Aram, Peca, hijo de Remalías, el rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz. Vamos a ubicarnos geográficamente. El reino se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. En el sur estaba Judá, en el norte estaba Israel. La capital, que antes era Jerusalén. Esa estaba en el reino del sur. Y Samaria pasó a ser parte de la capital del reino del norte. O sea, lo del norte se inventaron una capital. Samaria fue la elegida, ¿verdad? Entonces dice que se levantó contra Jerusalén para hacer guerra y lo sitiaron a este rey, pero no lo podían vencer. Dice, en aquel tiempo Resín, el rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Entonces, frente a esta situación donde se encontraba Acaz, mire lo que hace este rey. Mira. Envió Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, era el rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Epa, ¿cómo le va a decir yo soy tu siervo y tu hijo? Si era el rey de Asiria. Gloria a Dios. Pero se vio sitiado. Entonces ustedes fíjense que las peores decisiones en nuestra vida, ¿cuándo las tomamos? Cuando estamos así, cuando estamos sitiados, cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando hay problemas que no sabemos cómo resolverlo. Entonces ahí, frente a ese sitio, ahí podemos tomar una decisión equivocada, como la que estaba tomando justamente este rey. Gloria a Dios. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿no? Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. ¿Y qué hace? Mire lo que hace Acaz, hermano. Mire lo que puede hacer una persona cuando su altar está contaminado, cuando no hay un fluir puro, ¿no? del Señor en su vida y se siente sitiado. Porque, ojo, nosotros podemos tener un altar puro para el Señor y también podemos sentirnos sitiados por el enemigo en algún momento, pero va a ser distinto el resultado de la cosa. ¿Por qué? Porque vos podés estar sitiado, el enemigo te puede rodear, pero si tu altar no está contaminado, ¿no? Allí el Señor va a estar contigo, Él te va a respaldar. Entonces no es necesario que vos te respaldes en el rey de Asiria. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes fíjense que aquí vemos cosas tremendas, hermano. Gloria a Dios. Mire, vayamos al versículo 10, por favor. Mire, vamos al versículo 10. Mire qué interesante esto, ¿no? Mire. El rey de Acaz se fue a Damasco a verlo a este rey de Asiria. ¿Cómo se llamaba el rey de Asiria? Tiglat-Pileser. Este rey, ¿dónde estaba? Estaba en Damasco, gloria a Dios. Entonces Acaz se fue para allá y vio el altar que estaba en Damasco. Miren qué interesante. ¿Por qué detuvo sus ojos sobre el altar que estaban? Le llamó la atención. ¿Amén? Le llamó la atención. El modelo de altar que él debía tener en su corazón es el que le enseñó el Señor. Sin embargo, ve el altar que había en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura.
¿Qué hizo? Razonemos un poquito, no nos vayamos de acá, ¿no? ¿Qué hizo el rey Acaz? Va a Damasco a verlo, a este para que lo respalde militarmente contra el sitio que tenía. Cuando está en Damasco ve un altar que había levantado esta gente. Entonces, ¿qué hace? Copia el diseño, ¿y qué hace? Mire, Urias le envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz le había enviado a Damasco, y así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz a Damasco. Gloria a Dios. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación, roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor, lo trajo delante de la casa, entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Aquí hay algo bien interesante, hermano, pero bien interesante. Mire, el altar de bronce. Ustedes saben que cuando Salomón llevó adelante la construcción del templo, una de las cosas que hizo conforme a las direcciones que recibió, a la instrucción que recibió, fue hacer un lavacro, pero de medidas bastante importantes, ¿verdad? Usted sabe que el lavacro se utilizaba en aquellos días ¿para qué? Para que los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, ¿verdad? Se laven los pies y puedan, ¿no?, estar purificados. O sea, es un símbolo de purificación, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santo, se purificaban en el lavacro. Gloria a Dios. Ahora lo interesante de esto es, tenemos la imagen. Yo te puse una imagen ahí, a ver si me acompañas, por favor. Mire, observemos esta imagen del templo y del lavacro. Gloria a Dios. Mire, aquí hay dos representaciones. Obviamente que son representaciones que fueron tomadas de los relatos. No le sacaron una foto. ¿Amén? Pero entonces aquí tenemos dos tipos de representaciones. Personalmente, por lo que yo escudriñé, lo más acertado está acá. Pero bueno, tomemos la figura en general. Fíjense, me pareció importante dejar aquella imagen. ¿Por qué razón? Porque ustedes verán que hay una fuente, ¿verdad?, sobre bueyes, y de la boca del buey salía agua. Lo mismo ocurría aquí, lo que pasa es que en esta representación no lo tenemos. O sea, era una fuente de bronce apoyada sobre 12 bueyes, todo de bronce. Y de la boca de los bueyes salía el agua, que inundaba todo esto, y venían los sacerdotes y se purificaban y se lavaban allí. Ahora, todo esto ocurría obviamente en el Templo de Salomón, en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos en tiempo de la ley, ¿verdad? Hoy no hace falta que tengamos un lavacro acá, ni toda esta representación. Pero sí vemos el símbolo. Porque la ley es la sombra de los bienes venideros. Por eso que nosotros abordamos la ley de tanto en tanto, el Antiguo Testamento, con la guía del Espíritu Santo, y Él nos enseñó a poder verlo como una figura. Cuando nosotros, no sé si ustedes lo recordarán, pero lo hemos visto, tienen que hacer memoria, mis hermanos, hemos visto que los bueyes son figura ¿de qué? De los ministros. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que justamente que el buey que trilla, ¿no es cierto? El buey que trilla debemos alimentarlo. Pero lo interesante es esto. Fíjense la figura aquí. El agua, ¿figura de qué es? De la palabra. ¿De dónde sale? De la boca de los bueyes. ¿Y qué termina haciendo? Purificando. Entonces, hoy no tenemos bueyes, pero tenemos ministros. Hoy no tenemos una fuente con agua, pero tenemos una fuente que las Escrituras, amén, que está llena de agua, que está llena de la palabra. Entonces, fíjense que lo mismo que ocurría aquí, ocurre hoy. Entonces, esto que ocurría en el pasado representa lo que ocurriría en los tiempos actuales.
Hoy a través de la boca de los ministros viene la palabra que purifica. Ahora, momentito. Volvamos a Acaz. Vamos a la palabra que teníamos antes. Porque esto es impresionante. Lo que hizo Acaz, ay hermano, gloria a Dios. Si yo lo tuviera cerca. Mire, fíjense, lo que hizo Acaz fue tremendo, hermano. ¿Por qué? Ahora ustedes saben que lo que hizo Acaz hay muchos que lo están haciendo hoy. Mire. Vamos al versículo 13. Dice que, 12, cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto, su ofrenda de cereal y derramó libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor. Este es el altar que estaba, el que vimos recién, la representación que veíamos recién. El altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo delante de la casa, entre su altar y la casa del Señor. Su altar y la casa del Señor. Y lo puso al lado norte de su altar. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. ¿Sabe lo que hizo Acaz? Ponme la figura, de vuelta, la imagen, por favor. Mirá, lo que hizo Acaz fue, quitó la fuente de arriba de los bueyes y la puso en el suelo. Tremendo esto. O sea, ¿qué le quitó a los bueyes? La palabra. Entonces, ¿cómo llegaba la palabra para purificar a aquellos que iban a entrar al lugar santo? A través de los bueyes. Entonces, le sacó la fuente y la puso en el suelo. Y esa fuente, apoyada en el suelo, ¿qué nos está diciendo? Que ya no vamos a recibir palabra que nos va a purificar, porque agua sigue habiendo. O sea, no vamos a recibir palabra a través de los bueyes que nos purifican, sino que vamos a recibir palabra que está en el suelo. ¿Y qué hay en el suelo? El polvo de la tierra. Entonces fíjense que la palabra, este tipo de palabra que no está sobre los bueyes, no es para purificación, sino que es para enraizarnos más y más a la tierra, porque lo que transmite es humanismo. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces lo que hizo Acaz es figura de lo que también pasa hoy. Entonces, pero pará, pastor, porque yo bueyes conozco un montón hoy. Yo también, pero el tema está en que sale de su boca. Si sale de su boca la palabra que purifica, es una cosa. Entonces su altar está ordenado. Si el altar está desordenado, o sea, se quitó de sobre los bueyes y se puso en el suelo, ¿qué va a salir de su boca? No va a salir palabra que purifique, sino que va a salir palabra, hermano mío, que va a tener otro destino. Porque nosotros veíamos hace muy poquito tiempo, ustedes lo recordarán, que la voz es un vehículo. La voz te transporta, te lleva. O sea, esta palabra que estamos compartiendo y la voz que vos estás escuchando hoy, a algún lado te está llevando, porque te transporta esa voz, ¿no? El Espíritu Santo nos ministra a través de la palabra del ministro. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Fíjense, meditemos un instante hoy. Estamos viendo el error que cometió Acaz. Obviamente que para no cometerlo nosotros. Si nosotros no tenemos que cometer el error de Acaz, ¿qué tendríamos que hacer? Y tenemos que dejar la fuente, ¿no? El mar de bronce donde tiene que estar. Amén. Tiene que estar sobre los bueyes. Y los bueyes por su boca sacan el agua que termina purificando. Eso es a donde estamos yendo. Ese es el destino de este mensaje. Pero si esa fuente es quitada y es puesta en el suelo, entonces fíjense que nosotros, hermano mío, nuestro cuerpo, ¿de dónde fue formado? El polvo de la tierra. Entonces le gusta escuchar cosas terrenales, porque de esta tierra. El alma, los sentimientos, ¿no? Las emociones, también le gusta escuchar cosas de la tierra, ¿verdad? Pero el espíritu no. El espíritu de esa manera va a volver ¿a dónde? Al sepulcro. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces,
el Señor en su infinito amor, en su gran misericordia, le habla a su pueblo. Y su pueblo no lo escucha. ¿Pero por qué no lo escucha? No lo escucha porque lo que viene escuchando es de esta tierra. Entonces está acostumbrado a escuchar cosas de la tierra. No está acostumbrado su oído ni su corazón a recibir un mensaje del cielo. Esto es tremendo, hermano. Entonces, nuestro mismo Señor Jesús le dijo a los de su época: si yo le hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo que no van a entender? Si eran de la tierra. ¿Pero qué cosas le hablaría? Porque resulta que hoy, de alguna manera, también estamos hablando algunas cosas terrenales. Porque es aquí, en esta tierra, en donde el Señor nos está instruyendo. De esas cosas hablaba Jesús. Cosas que en esta tierra nos van a ministrar para llevarnos hacia la otra condición. Entonces Jesús le dice: bueno, pero si yo le hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo van a entender las celestiales? ¿Pero por qué? Porque su templo, su altar, estaba contaminado. Entonces está contaminado el altar, hermano mío, y difícilmente podamos entender las cosas espirituales. Podemos comprenderlo a nuestra manera. No es que no entendemos nada, sí que entendemos. O a la persona que está enfrente tuyo le habla y vos lo entendés. Pero todo lo razonás conforme ¿a qué cosa? A lo que hay en tu corazón y en tu mente, a los registros que fuiste absorbiendo a medida que fuiste transitando, en este caso, los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos recibiendo mensajes apoyados en la tierra? Eso va a traer como consecuencia que nuestro altar esté contaminado. ¿Cuánto entienden esto? Si nuestro altar está contaminado, ¿qué pasa? ¿Somos templo? Somos templo, pero con altar contaminado. Entonces, no hay transformación. Pero si Dios transforma a los transformados, tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo nos transforme. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, hermano, muchos de nosotros asociamos a todas estas cosas a cosas terrenales. Porque hay muchas cosas terrenales que nosotros le queremos encontrar la explicación. Entonces el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Y muchas veces nos frustramos. Porque decimos: Espíritu Santo, ¿por qué no me enseñas esto? ¿Por qué no me enseñas aquello? ¿Por qué no me revelas esto? ¿Por qué no me revelas lo otro? Cuando el Espíritu Santo no dice: yo no te voy a revelar nada, sino que te voy a enseñar todas las cosas, pero todas las cosas que necesitamos conocer. Él lo sabe. Pero si nosotros nos detenemos en el proceso de sepulcro a cárcel, de cárcel a casa, de casa a templo, nos detenemos por alguna razón en algún punto, y claro, no podemos, la señal que nos llega de parte del Espíritu Santo, no la entendemos. La señal que viene, ¿no? Los mensajes del Espíritu Santo, no los comprendemos. Entonces de repente llega un mensaje sin bueyes, o con bueyes que no están ocupando su lugar, que no están respaldándose, no tienen sobre ellos la fuente. Amén. Entonces, ahí vos entendés. A veces, amén, gloria a Dios, con razón. A este Enrico no le entendía nada, pero a este sí, acá te lo entiendo. ¿Pero qué entendemos? Entendemos lo que está en la tierra. Ahora, fíjense, hermanos míos, es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos algo. Estas figuras, estas sombras de lo que vendría. Amén. ¿Dónde? A ver, acá está, mire. Nosotros pusimos este cartelito acá que dice: la revelación del Evangelio en toda la Biblia. Y hacemos mención a lo que vemos, la revelación del Evangelio en el Antiguo Testamento, en los 4 Evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas, en las epístolas y también en el Apocalipsis. Con referencia al Antiguo Testamento, ¿qué decimos nosotros aquí? Que el Antiguo Testamento es la preparación del Evangelio, las sombras de lo que vendría. Hoy estamos aquí, frente a la historia de Acaz, que hizo una reforma. Y esta reforma, ¿cuál fue? Tomar la fuente y ponerla en la tierra, ponerla en el suelo y quitar los bueyes. Entonces de esos bueyes ya no va a fluir el agua que limpia. Pero son bueyes. Amén. Son bueyes. Y bueno, pero bueno, no tiene que salir agua. Y agua sale, pero ¿qué agua sale? No sale agua de la fuente.
Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y el enemigo toma todas las cosas de Dios. Ustedes saben que usted se va a un templo mormón y pide ser bautizado. Y en muchos templos mormones los bautizan en algo muy similar a esto. Tremendo. Un bautisterio mormón, por ejemplo, es algo así como esto. Los bueyes y todo, no son de bronce, ¿no? Tiene una escalinata, por donde usted sube, se bautiza acá y baja por otra escalinata. Fíjense, ellos tomaron el mar de bronce del templo de Salomón y se lo llevaron a su templo. Es tremendo esto. Y bautizan a la gente allí. Es tremendo esto, por favor. Ahora, fíjense, los masones también tienen su... El bautisterio, pero no el mar de bronce. El mar de bronce es tremendo. El mar de bronce junto con las dos columnas, usted lo va a encontrar en algún templo masón también. Entonces fíjese cómo, ¿por qué? Porque ellos se respaldan mucho en su doctrina en lo que era el templo de Salomón y las costumbres del templo de Salomón, pero completamente tergiversadas y dadas vuelta. ¿Y quién es el que da vuelta a todo y tergiversa todo? El enemigo. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos. El mar de bronce, como así lo habían bautizado, así se llamaba, lo que estaba dando es un mensaje para nosotros. Un mensaje para nosotros. Entonces, hoy nosotros que estamos frente a este mar de bronce, a esta historia, tenemos que comprender que la palabra que sale de la boca de los verdaderos bueyes sirve para purificación. Si la palabra no te purifica y te liga más y más a la tierra, algo anda mal. Ay, bueno, pastor, pero un poquitito ¿no? Pero, hermano, la palabra nos debe purificar, porque el Señor espera. Cuando el Señor dijo, cuando yo regrese a la tierra, ¿voy a encontrar fe? ¿Qué nos está diciendo? Una fe desarrollada, una fe que creció, una fe que avanzó. La senda del justo. La senda del justo que ya es como la luz de la aurora, va en aumento. No que vos te estancás allí y decís, no, yo hasta acá está bien, gloria a Dios, yo me conformo con esto. Porque si vos te conformás con esto, corres el riesgo de que tu altar, el altar de tu templo, esté contaminado de alguna manera. ¡Ay! Gloria a Dios. Mire, acompáñenme, por favor. Gracias, Jesús. Qué tremendo esto, ¿no? Ay, ¿qué hizo Acab entonces? Hizo lío. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16. Mire lo que dice acá, capítulo 16, versículo, a ver, nosotros llegamos en el 7, vamos a detenernos aquí un poquito, mire. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pilser, rey de Asiria. Yo estuve averiguando un poquitito sobre... Hay 3 de estos, 3 dinastías. Del que habla la Biblia es del tercero. Es interesante porque hay una traducción asiria, ¿no? Justamente del nombre de este rey, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Que hace honor al Dios que ellos creen, ¿no? O que él creía, gloria a Dios. Pero dice que fue un rey que tuvo mucho éxito. Si era un rey que tuvo mucho éxito y contrario a la voluntad de Dios, ¿quién lo respaldaba? ¿Amén? ¿Ustedes saben lo que hacía este rey? Una de las cosas que hacía, él iba extendiendo sus dominios. ¿Cómo se extendían los dominios? Conquistando, ¿no? Otras naciones, otros pueblos. Entonces, lo que él hacía es para quitarse problemas, ¿no? En sus conquistas, él conquistaba un pueblo. A ese pueblo lo desalojaba a los que quedaban, ¿no? Los desalojaba completamente. Los quitaba todos de ese pueblo y los enviaba a otro pueblo. Otro pueblo que él ya había conquistado. En ese pueblo que quedaba vacío, él traía gente conquistada de otro lado y los ponía en ese pueblo. Entonces esa gente que estaba bajo los dominios de este rey, se encontraban con una vida que no conocían, con distintas costumbres, se encontraban en otro lugar,
ellos no eran desarraigados de su lugar. Entonces, de esa manera Él los controlaba. Obviamente que en ese pueblo donde ellos iban a vivir había una guardia, había todo un sistema que Él había ideado, etcétera, etcétera, que los controlaba. Pero los cambiaba geográficamente los cambiaba de lugar. Y esto es como que de repente, ¿no? ¿Quién se ha mudado alguna vez? El que se muda, llega a una casa nueva, anda medio perdido, no conoces los lugares, es todo nuevo, tenés que adaptarte, no sabes dónde hacer las compras, no conoces nada, entonces tenés un periodo de adaptación que a veces es bastante largo. Entonces, esta era la manera justamente de subyugar a ese pueblo. ¿Cuánto entienden esto? Ay. Entonces usted fíjese qué tremendo, porque el enemigo obra de la misma manera. Sigue obrando de la misma manera. El enemigo lo que va a buscar es quitar nuestra comunión con el Señor. Cuando el espíritu del hombre está creciendo, se está desarrollando, ya no es sepulcro, ya no es cárcel, ya es templo. Amén. Entonces va a buscar la manera el enemigo de que vos pierdas eso. Lo interesante de esto, yo anoté aquí una de las traducciones del nombre que encontramos en el diccionario de nombres de aquellos días. Mire, gloria a Dios. Este Tiglat-Pilser, que fue el fundador del imperio asirio, desarraigaba. Y lo tremendo de esto, pero muy tremendo de esto, es que, a ver, gloria a Dios, fíjense, ellos lo que hacían, dentro de este nombre, dice, una de las traducciones que encontramos es, le quitarás la cobertura al yugo precioso. Al desarraigar a los pueblos, los quitaba de su entorno, de su cobertura, de su hábitat natural. Y eso es lo que hace con el creyente este espíritu. Le quita la posibilidad de tener una cobertura en donde puede ser ministrado correctamente. Entonces esto es tremendo, porque nosotros necesitamos, esto es lo que pasa hoy a nuestro alrededor. Esto es de donde nosotros venimos, muchos de nosotros. Venimos de aquí, de esta fuente de bronce del suelo. Entonces, nosotros necesitamos esto es como un veneno, ¿no? Que envenena nuestro altar. ¿Y qué hace falta contra un veneno? Un antídoto. Porque si no tenemos un antídoto, te morís. Amén. Entonces, fíjense que este rey que logró enseñorearse de Acaz y de toda su gente, lo que hace es quitar cobertura. Y fíjese que hoy hay un levantamiento, pero muy grande, en contra de la cobertura. Cuando hablamos de la cobertura, estamos hablando del ministerio apostólico, conjuntamente con el resto de los ministerios. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu? Porque esta raíz ya se murió. ¿Qué es lo que hace este espíritu? Este espíritu lo que quita es a los apóstoles, es a los profetas, es a los maestros, es a los pastores, es a los evangelistas. No, pero pará, que yo, acá hay un apóstol, acá hay otro apóstol. Pero ¿dónde están respaldados? ¿En los bueyes o están en el suelo? Entonces, eso es lo mismo que quitar esa cobertura, que desarraigar, como lo hacía este rey en el pasado, que desarraigaba a las naciones de su país y se los llevó a otro lado. Mirá si nos llevan, no sé, a vos y a mí a la China. ¿No? ¿Cómo andaríamos nosotros ahí? ¡Qué lío!, ¿no es cierto? Entonces, claro. Entonces, fíjense que si nosotros nos llevan... te llevan a Hong Kong. ¿Qué hace? Bueno, pero se llevaron a lo de Hong Kong a otro lado. Pero las costumbres quedan, hermano. Los mismos espíritus territoriales quedan. Tremendo, hermano. Gloria a Dios. Mire. Un tío mío se fue a Hong Kong. Y entró a un restaurante. Y claro, ¿qué va a pedir? Imagínate una carta en Hong Kong, ¿no? En un restaurante. ¿Qué haces? Claro, el tío no sabe qué hacer. Gloria a Dios. Entonces agarró y le hizo así al mozo. Y se vino con un plato re preparado, re lindo. La verdad que está muy lindo, ¿no? Monstruo, mira.
Entonces después parece que apareció un traductor ahí, cuando el tío ya estaba comiendo. Entonces le preguntó, ¿esto qué es esto que estoy comiendo? Eso que estás comiendo es seso de mono colérico. O sea, estaba comiéndose los sesos de un mono loco. ¿Amén? ¿Qué es colérico? Tremendo. Y claro, vos ahí, vos te comes lo que te ponen, ¿qué vas a hacer? Si no te morís de hambre. Es tremendo, esto es verídico, no es un invento mío, ¿eh? Seso de mono colérico. Y se lo comió el tío, se relamió ahí, ¿no? Pero después se enteró, se quería morir, gloria a Dios. Pero entonces, claro, te desarraiga. Entonces, cuando te quitan la posibilidad de estar cubierto como el Señor quiere que estemos cubiertos, bueno, pero no, bueno nada. ¿Por qué? Porque te quitan la posibilidad, te desarraigan y empezás a perder muchos beneficios que el pueblo de Dios tiene. Y fíjense que uno de los beneficios que el pueblo de Dios tiene estando bajo cobertura, ¿verdad?, son las distintas facetas y unciones que se mueven en esos 5 ministerios. No necesariamente estamos hablando de 5 personas, sino que son 5 unciones que se mueven bajo esa cobertura. ¿Ustedes entienden esto? Esto es tremendo. Ahora, lo tremendo de estos últimos tiempos, y ustedes lo van a notar, es que hay un levantamiento muy grande contra el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque ya es como que ser pastor ya pasó de moda. Ahora tenés que ser apóstol o por lo menos profeta. Por lo menos profeta. Amén. Dentro de un tiempo no sé qué va a pasar, pero hoy es así. Hay muchos pastores que ya medio como que se quedaron medio atrás, porque yo soy pastor, yo todavía. No, tengo que ser apóstol, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que es un escalafón más. Y si Dios te llamó a cumplir una función X, no usurpes otra función que no es la tuya. Pero lo interesante de esto es que debido a esta contaminación en el altar, ¿verdad?, con respecto también a los 5 ministerios, a la cobertura, que te desarraigan de esta cobertura, es que tenemos muchos ministros falsos. Entonces tenemos muchos ministerios apostólicos falsos, muchos ministerios proféticos falsos, ¿verdad? Y esta onda, ¿no?, esta corriente ministerial falsa, lo que hace es apartar al pueblo poco a poco de la bendición pastoral. ¿Por qué yo digo que la bendición pastoral es una bendición? Volvamos a las imágenes. Mira, gloria a Dios. Mira, qué lindo es el Señor. La primera imagen, la del sepulcro. Mire. Meditemos en esto. Dejamos ese sepulcro, avanzamos a condición de cárcel, avanzamos a condición de casa, nos transformamos en templo. ¿Verdad? Ahora, lo importante acá, lo valioso, la meta a lograr, ¿cuál es? Transformarnos de templo a palacio. O sea, el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea tomada, ¿a dónde va? ¿Y qué hace allá? Toca el arpa. Los dibujitos, tira flecha como Cupido. ¿Qué hace allá? Cuando está arriba, se casa. Celebra las bodas del Cordero. ¿Verdad? Ahora yo digo, ¿quién bendice los anillos cuando te va a casar? ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, hermano, el ministerio pastoral no está siendo vituperado por casualidad, sino que el enemigo lo quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra. Porque es el que bendice tus anillos para el casamiento, hermano. ¿Se dan cuenta? Y nosotros vamos rumbo al casamiento. No podemos perder de vista eso. Entonces nuestra meta principal es llegar a ser palacio, gloria a Dios, y estar con el Rey. Porque nosotros llegamos en condición de ¿qué al palacio? Vamos a vuelta, gloria a Dios. Vamos a tomar la figura del libro de Esther. ¿Esther es figura de quién? De la iglesia. ¿Y rumbo a qué iba Esther? Al casamiento. ¿Con quién?
con el rey. Y rumbo al palacio. De ahí salió la bendición. Entonces, la transformación de Esther era ¿de qué? De ser judía, de ser del pueblo del Señor, a ser reina. Y eso el enemigo no quiere saber nada. El enemigo no quiere saber nada que la iglesia llegue al palacio del rey y se transforma en reina. Por eso dice el libro de Apocalipsis que el Cordero vuelve. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero dice que no viene solo. Viene con su esposa. Viene con su iglesia. O sea, estamos viendo... vamos a quitarnos de la cabeza el masculino y el femenino. Porque si no, ahí ya vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a quitarnos un poquitito el tema del género. Estamos hablando de esta interpretación que hace el Señor de su relación con su iglesia en base a un matrimonio. Ahora mire, si nosotros ahondamos en la palabra, andamos un poquito en la palabra, cosa que hoy no podemos hacer por falta de tiempo, pero lo interesante de esto es que el reino de las tinieblas no tiene un rey. ¿Cómo que no, Satanás? No. Si nosotros profundizamos en las Escrituras, el reino de las tinieblas tiene reina, no tiene rey. Satanás es un siervo de ella. Y en la Biblia lo vemos representada como la sabiduría, como la iniquidad, entre otros nombres. Amén. Entonces, el solo hecho de pensar que la iglesia se va a transformar en reina y va a ocupar el lugar de donde a él lo arrojaron, hermano, eso lo vuelve loco, gloria a Dios. Entonces, hay una meta por lograr, hay un desafío por delante, que es llegar a las bodas del Cordero, ser transformado, pero Dios transforma a los transformados, hermano. Dios no transforma a los que no están transformados. ¿Cómo que no, pastor, que está diciendo herejía? No, pero comprendamos este proceso, hermano. Yo soy templo del Espíritu Santo y le seguí echando humo al Espíritu Santo todos los días. No, soy llamado a ser templo del Espíritu Santo. Y a medida que voy a arreglar este altar, el Espíritu Santo va a estar ahí. Imagínense el Espíritu Santo. Yo lo tuve 15 días echándole humo, después que acepté a Cristo. Menos mal que fueron 15 días, hay algunos que pasan años, ¿no? Entonces, fíjense qué tremendo. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo? Hechos pedazos, envueltos en vicios, arruinados. Eso no se parece a un templo, eso es más un sepulcro que otra cosa. Y por ahí, por cortito tiempo se puede transformar en una cárcel, pero no en un templo todavía. Entonces, el templo... Fíjense que es interesante observar cómo Pablo le hablaba en muchas oportunidades a la iglesia y lo hacía irónicamente. En muchas oportunidades, lo vamos a ver. Las ironías de Pablo, lo vamos a ver. Pero lo interesante de esto es que, ¿por qué le hablaba irónicamente en muchas oportunidades a la iglesia? Porque había cosas que la iglesia no estaba haciendo. Entonces, él irónicamente los ubicaba y los desafiaba también a la vez. Entonces, eso mismo hace el Señor con nosotros. Ustedes son templo. Y la verdad, Señor, gracias, pero yo estoy lejos de ser templo. Porque mi altar está desarreglado, mi altar está mal. Pero vos sos templo, vos lo vas a lograr, vos vas a llegar. El Espíritu Santo te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a bendecir. La palabra que sale de la boca del buey te va a purificar. ¿Y si no hay buey? ¿O está tirado en el suelo? ¿O está enraizado a la tierra el buey? Ay, Dios mío. Hermano, por favor, tenemos que despertar. Tenemos que despertar, hermano. Ya hemos escuchado muchas mentiras. Ya hemos escuchado mucho humanismo. Y gran parte de la iglesia sigue escuchando humanismo. Cuando veníamos para acá, ¿no? Charlamos con las chicas en el viaje sobre un hermanito, ¿no? Que hay por allí. Un hermanito que pobre hermano, no. Ese sí que no da una. Todo le sale mal. Todo lo que emprende, le sale mal. Pero él adora a su buey, ¿no? Y sigue el ejemplo de su buey. Con la diferencia
con la diferencia que el éxito y la plata se la lleva el otro güey, no él. Amén. Entonces, él cada vez está peor y el güey cada vez está más gordo. ¿No es cierto? Entonces, el pobre muchacho no. Y vos lo ves perseverando y lo ves luchando. ¿Pero por qué? Y porque su buey, el que tiene la fuente en el suelo, le ministra todas estas cosas raras. Entonces ahí anda persiguiendo grandezas, anda persiguiendo fama, anda persiguiendo éxito. Y tan solo tendría que trabajar. ¿Para qué pensar en la fama y en el éxito si no tenés ni trabajo? Entonces, por favor, tenemos que ver la vida de otra manera. Pero no puede ver la vida de otra manera porque tiene un referente. Ese referente, ¿qué le imparte? ¿Cosas del cielo? ¿Agua para purificarse? No, le imparte cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque desde los días de acá la fuente está en el suelo. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¡Aleluya!